El gigante de las montañas. Dado a mi gusto por viajar, las letras y el periodismo, es que hoy me encuentro aquí. Soy escritor de profesión e investigador por inquietud. He publicado muchos artículos y trabajos acerca de sucesos asombrosos que carecen de toda lógica. Hace unos meses me enteré de la existencia de un lugar que absorbió por completo mi atención. En la edición de mi artículo anterior, Santería y Esoterismo, tuve la oportunidad de hacer una investigación dentro de la vasta comunidad latina que radica en Los Ángeles. De ellos oí hablar de historias inquietantes dentro de una pequeña y pobre comunidad ubicada muy al sur del globo terráqueo. Una zona que representa un retroceso en la historia, un salto hacia los albores de la Edad Moderna. Mi editor y amistades me recomendaron no seguir con esta historia, pues bien es sabido que los habitantes de estas tierras suelen ser muy celosas de su espacio geográfico con el extranjero. La ambición extrema de mi trabajo y la falta de calma cuando me obsesiono con un tema hicieron apresurar mis planes para viajar al sur del continente, sin tener ningún lazo familiar o sentimental que me detuviera en mis intenciones. Emprendí el vuelo a Bonegas, un lugar de amplia vegetación y pobreza económica. El aeropuerto al que llegamos sinceramente dejaba mucho que desear. Me quedé con la impresión de que fuera una pista de aterrizaje para un avión Piper Aircraft, como aquellos que veía en películas de temática narcotraficante. En el aeropuerto me esperaba Santos Cienfuegos, un amigo de mi editor que vivía en la frontera de Bonegas. Accedió a recibirme a cambio de productos básicos y dinero necesario para la zona. No malentiendan a Santos, es un buen hombre y de capacidad intelectual reconocida, pero con necesidades comunes como todos, y más dentro de esa zona geográfica arrasada por regímenes voraces. Una vez ubicados en un cuarto de hotel de 3 estrellas, comencé con las preguntas al hombre de mi editor. Su rostro se desencajaba cada vez que empezaba a bombardearlo acerca del lugar a donde me dirigía. El nombre de la zona es Canarias, un pueblo pequeño detrás de las montañas. Un lugar en el cual es imposible llegar a pie o en vehículo terrestre. El lugar existe desde hace muchos años, antes de que Bonegas fuera declarado zona independiente. Se dice que los españoles no llegaron jamás a esa zona por la dificultad de su ubicación. Fue un resquicio olvidado por Dios. Sin embargo, mi anfitrión me comentó que los lugareños no tienen rasgos indígenas. Son gente con rasgos mezclados, de narices finas y pieles coloradas. No son tribus, pero sí es un lugar pintoresco con chozas y zonas arqueológicas. Es un lugar sin más que casas de barro y construcciones rústicas, sin comodidades citadinas y con bellezas naturales inexploradas. Hablan español y un dialecto indefinido y sin posible registro. Algunos de sus miembros han salido a Canarias y zonas aledañas para traer ideas a la esfera geográfica del lugar. No son salvajes, son simplemente una estirpe particular. Pero, ¿qué es lo que hace a esta gente de Canarias tan especial? ¿Por qué viajar desde tan lejos? Pues bien, se ha dicho que los habitantes de este lugar están alejados por una razón. Sus costumbres y usos les impiden abrirse a la sociedad. Se hablan de deidades y criaturas fantásticas habitando en sus límites geográficos. Inclusive se decía, y es el rumor más mentado, de un gigante. Sí, así como lo oyen, un gigante que vive en la montaña, escondido y jamás antes visto. Se le rinde culto, se le idolatra de manera desmedida. No sé si pueden comprender un poco mejor mi curiosidad. Santos me advirtió abortar mi idea de llegar ahí. Me recomendaba otras maravillas cercanas, viejas leyendas y mitos locales. Nada me llenó tanto como el gigante.
¿Sería que no le presté atención al encontrarme tan obsesionado con la gente de Canarias? ¿O simplemente que no se comparaban con la idea de investigar una secta? Gente que jamás ha sido documentada ni estudiada. Eso me atraía, me robaba el sueño. Santos comprendía mi terquedad, pero no tenía en mente arriesgar su pellejo. Su vida no valía latas de comida ni unos cuantos dólares. Pero sí me hizo saber de un viejo piloto que por unos cuantos billetes volaría hasta esa zona. No había que imaginarse mucho el esperpento de maquinaria que me llevaría hasta ese lugar. Era una avioneta con más de una mano de arreglo. Solo un idiota como yo tomaría ese riesgo. El piloto era un viejo grasoso, y gracias a Dios con poca charla. No está por demás decir que el viaje fue largo para mí. Piloteaba de forma temeraria, pero cualquier cosa por obtener la historia lo valía. Observaba desde las alturas cómo un manto de capas verdes alfombraban nuestro suelo. Algunas colinas rompían el verde de mi vista. Era una imponente vista, el milagro natural a mis pies. Aterrizamos en un campo de trigo quemado. Parecía haber sido abandonado hace años. El pasto lucía seco y amarillo. El piloto, del cual no recuerdo su nombre, me llevó a una casucha, en donde esperaba por mí un hombre alto de piel bronceada y ojos claros. Su cabello era muy rizado y pegado al cráneo. Al parecer este sujeto, de nombre Jonás, no estaba de acuerdo con las actividades desarrolladas en su comunidad. Rechazaba ideologías y viejas costumbres que se vivían en Canarias. Entré detrás del piloto. Jonás nos recibió en su pobre sala, un cuarto de madera con miserables pertenencias, muchas al parecer fabricadas por él. Los habitantes varones de esta región manejaban un conocimiento básico en carpintería. La producción local es base de su economía. No hay moneda que valga, así que la autosustentación y el trueque son sus sistemas económicos. Se nos ofreció asiento. Las sillas chirriaban una vez que posábamos el trasero en su lugar. Nuestro anfitrión nos convidó café artesanal en unas jarritas diminutas de barro. El mejor que he probado. Se asomó varias veces por las manos de su humilde casita. Cerró las cortinas de telas floreadas, como si con eso el sonido se quedaría atrapado entre los sucios tejidos de la misma. Jonás aló una silla y se sentó en la mesa con nosotros. Hablaba bajito, que a veces hacía difícil distinguir lo que decía. Bien, entonces, usted es el escritor, ¿verdad? Asentí y me presenté. Mire, señor, aquí las cosas son surreales. Son de no creerse. Permítame le cuento un poco la historia de Canarias. Este pueblo se fundó en los 1410 aproximadamente. Nuestros ancestros eran gente de trabajo, jamás de guerra, incrustados en una zona alejada de todas las demás civilizaciones. Fueron invisibles ante los ojos de las demás culturas, e inclusive de la invasión ibérica. De hecho, nuestros ancestros también se creían únicos en la faz de la tierra. Sus remotos límites geográficos eran obstáculos para emigrar o expandir sus territorios. Tenían sistemas económicos, potables y judiciales tan avanzados como sus pares incas y aztecas. Sus procesos productivos agrícolas eran impresionantes. Estudiaban las estrellas y eran también hombres religiosos. Creían en figuras más viejas que la tierra misma, en la que usted y yo estamos parados. Deidades tan antiquísimas que existieron mucho antes que la misma humanidad hubiera sido pensada por Dios. Nadie sabe de dónde emergieron estas figuras, solo se sabe que la montaña que usted ve, y que cubre toda la vista de este valle, es una de ellas.